En este video vamos a crear un circuito RC utilizando Multisim Live. Vamos a simularlo, obtener la curva de voltaje en el capacitor, después exportar esa información a un archivo CSV e importarla en MATLAB para graficarla en ese software. Ok, entonces recordando, un circuito RC es un circuito eléctrico que está compuesto por una resistencia y un capacitor. Pueden estar conectados en serie o en paralelo. Aquí lo vamos a hacer en serie. Cuando están en serie pueden estar alimentados por una fuente de voltaje, como lo vamos a hacer. De hecho, lo que vamos a hacer es la fase de carga de este circuito. Vamos a analizar su estado transitorio cuando está completamente descargado hasta cuando llega a el estado máximo del capacitor, que sería igual a la fuente de voltaje. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Primero, armamos nuestro circuito, iniciando por nuestra fuente de voltaje. Vamos a poner la fuente de voltaje, corriente directa. Después ponemos una resistencia y un capacitor. Los tres elementos, bueno, en este caso los tres elementos de nuestro circuito RC. Vamos a conectar todo en serie. Y ponemos nuestra referencia de tierra. Muy bien, ya armamos nuestro circuito RC. Voltaje de la fuente 5 volts, resistencia 1 kilo ohm, capacitancia 1 microfaradio. Vamos a dejarlo así, realmente ahorita no tenemos necesidad de hacer otros cambios. Simplemente, pues aquí que tenemos, pues tenemos un capacitor. Recordando, cuando trabajamos con capacitores tenemos que darle una condición inicial. Es decir, aquí le voy a decir al multisim que el capacitor inicialmente está completamente descargado, no tiene voltaje. Por lo tanto, va a tener un voltaje de 0. Damos doble clic al capacitor, se abre nuestra ventana de la derecha y aquí en condiciones iniciales le decimos, ok, van a tener condiciones iniciales y van a ser de 0. Perfecto. Otra cosa que vamos a hacer, ahora vamos a hacer la simulación en un estado transitorio. No es interactiva, transitorio. Pueden hacer la simulación interactiva. La única diferencia es que en transitorio nosotros le decimos cuánto tiempo va a dar la simulación y una vez que pasa ese tiempo determinado, ya se para en automático. En interactivo nosotros tenemos que pararla manualmente. Interactivo es muy bueno cuando tenemos varios estados que se pueden repetir, como con compuertas o interruptores que nosotros podemos controlar. En este caso, lo único que nos interesa ver es cómo se comporta el voltaje del capacitor desde 0 hasta que en este caso va a llegar a 5 volts, que es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Entonces, para eso no necesitamos ver mucho más después de eso, lo vamos a decir como transitorio. Entonces, vamos a analizar una simulación transitoria. Vamos, vamos a dar doble clic a la pantalla, abrimos el panel de la derecha de la simulación. La simulación empieza en 0 segundos y le vamos a decir que tarde 10 milisegundos. ¿Cómo determinamos el tiempo? Pues aquí sabemos nuestros circuitos RC, R 1 kilo ohm, C 1 microfaradio, los multiplicamos y vamos a tener que nuestra constante de tiempo es igual a 1 milisegundo. Un capacitor tarda 5 milisegundos en cargarse por completo. Entonces, bueno, no, perdón, un capacitor tarda 5 constantes de tiempo en cargarse por completo, en este caso son 5 milisegundos. Entonces, pues para ver todo el fenómeno y un poco más, voy a poner 10 milisegundos. Con eso nos va a dar suficiente tiempo para ver todo el fenómeno de la carga del capacitor. Si ustedes no saben cuánto tiempo va a tardar el fenómeno que van a analizar, pueden utilizar la simulación interactiva o probar primero con un tiempo muy grande y después, ya que tienen una idea general de cuánto tiempo tarda, hacerlo más pequeño. Ya pusimos nuestro tiempo de simulación y ahora vamos a decirle que utilice las condiciones iniciales que nosotros definimos, es decir, que el capacitor empiece en 0 volts. Entonces le vamos a decir definidas por el usuario. Perfecto. ¿Qué nos falta? Pues poner un medidor. Vamos a poner solamente un medidor de voltaje. Y este medidor pues nos va a dar la corriente el voltaje del capacitor. No es necesario ponerle referencia porque recordemos que en los medios de voltaje en automático están referenciados a tierra. Y en este caso, el capacitor está conectado a tierra, entonces con un medidor es suficiente. Entonces vamos a poner un medidor de corriente. Esto también para ver cómo se comporta la corriente del capacitor.
Ya con esto podemos dar la simulación y al momento de darle simular, nos va a cambiar la pantalla. Nos va a mandar a una gráfica donde vamos a ver cómo se comporta el voltaje y la corriente. El voltaje va a subir de manera exponencial, bueno, y hasta que llegar a 5 volts, si se mantiene estable, la corriente va a descender desde un máximo, que es 5 volts sobre la resistencia, hasta llegar a cero. Ambos tiempos van a tardar 5 taus, que en este caso son 5 milisegundos. Y ya está. La simulación ya se corrió, podemos ver que en automático se detuvo. No tengo que darle clic al stop. Y nos da el voltaje y la corriente. Aquí está, línea verde corresponde al voltaje, línea punteada azul corresponde a la corriente. Entonces ya tenemos toda la información que queremos ver. Podemos, okay. Podemos aquí editar un poco la gráfica, ver si queremos, qué queremos ver. Aquí podemos decir, ok, ahorita solo quiero ver el puro voltaje, quito la corriente y ya con eso estamos en voltaje. Podemos ver que 5 milisegundos es cuando prácticamente se carga. Recordemos que 5 tau es al 99%, pero para fines prácticos decimos que es cuando ya se cargó. Y en 10 milisegundos, a partir de 5 milisegundos y hasta 10, y si seguimos, se mantiene prácticamente constante. Lo mismo puedo quitar el voltaje, poner solo la corriente y vemos cómo la corriente va disminuyendo. Empieza en 5 miliamperes, aquí la corriente está a la derecha y disminuye hasta cero. ¿Qué pasa aquí? Pues está muy bonita la gráfica, de hecho la podemos exportar para utilizarla en un reporte, pero realmente no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas opciones de edición ni podemos comparar estos resultados con otros obtenidos por algún otro medio. Pero si quieren exportar la gráfica, lo que podemos hacer es dar clic arriba a la izquierda, exportar y seleccionar Grapher Image, la imagen que tenemos. Lo que vamos a exportar nosotros es la información. Pero antes de exportar la información, vamos a ver cómo, ok, quiero modificar mi circuito, ¿cómo le hacemos? Pues aquí arriba nos vamos al esquemático nuevamente. Y con eso, pues ya podemos ver el circuito, cuando le vamos a correr nos manda la gráfica, o si quieren ir a la gráfica, pues le damos la gráfica. El split nos muestra los dos al mismo tiempo. Entonces vamos a exportar la información. Grapher Data, lo va a exportar en un archivo CSV que se puede abrir con Excel o blog de notas. Vamos a ver aquí abajo que ya está el archivo listo. Ahora lo que vamos a hacer, pues voy a copiar este archivo a otra carpeta, lo voy a renombrar y vamos a ver cómo lo podemos abrir en MATLAB. Ok, antes de exportar el archivo a MATLAB, pues aquí abrimos el archivo para ver qué es el contenido. Y simplemente tenemos 4 columnas. Cada par de columnas corresponde a uno de los medidores que teníamos. ¿Y cómo sabemos cuál es? Pues aquí nos lo dice. La columna B corresponde a el medidor de voltaje, que es el voltaje del capacitor. La columna E corresponde al medidor de corriente, que en este caso era la corriente del circuito. La columna A viene en par con la columna B y la columna A nos da el tiempo. Reconozco que, como esto es una simulación transitoria, el voltaje va cambiando con cada paso de tiempo. Entonces aquí nos dice en el tiempo 0 teníamos un voltaje 0. En el tiempo .00002 teníamos un voltaje de .0099, .00004, un voltaje de .019 y así sucesivamente. Y esto es lo que podemos utilizar para graficar. Y lo mismo tenemos para la corriente. La columna D nos da el tiempo y la columna E, la corriente en ese instante de tiempo. Esa es la información que tenemos y ahora que sabemos sus ubicaciones, pues ya podemos utilizarla en MATLAB. Ahora sí, vamos a importar esta información a MATLAB. Muy bien, ahora para terminar vamos a importar la información a MATLAB. Ya que estamos aquí en MATLAB, pues estoy trabajando en el escritorio donde tengo mi archivo datos RC. Así lo nombré y ahí lo tenemos. Vamos a hacer esto desde un live script, donde el primer paso es decirle a MATLAB que lo importe. Hay dos maneras de hacerlo, pues vamos a utilizar la primera, que es hacerlo directamente como una matriz. Entonces vamos a dar read matrix. A esto le vamos a asignar un valor que vamos a llamarlo información, es igual a read matrix, y que vamos a poner aquí el nombre de nuestro archivo, que sería datos
MATLAB ya lo va llenando solito, datos-rc CSV. Perfecto. Entonces vamos a correr esto nada más para que se cargue el archivo. Y aquí a la derecha vemos que se cargaron 5 columnas. ¿Por qué? Una en medio es NaN, era la columna vacía que teníamos, la que separaba las otras dos. La podemos borrar o trabajar con esta directamente. Entonces voy a cambiar un salto de sección y pues ahora ¿qué hacemos? Pues podemos extraer la información. Voy a crear una variable que se llame tiempo y va a ser igual a la primera columna de nuestra matriz info. Vamos a ver todas las filas de la primera columna. Vamos a dar un punto y coma para que no la importe. Un voltaje que correspondería a la segunda columna. Y corriente. No vamos a importar el tiempo de la cuarta columna porque es el mismo que ya tenemos. Entonces, corriente sería igual a la quinta columna. Ok, ahora que ya tenemos aquí los datos definidos, pues vamos a correr esta parte del código. Tenemos un pequeño error, pues info en vez de info. Entonces, corremos la sección, tenemos toda nuestra información y procedemos a graficar. Tiempo en segundos para el eje X, voltaje en volts para el eje Y. Hacemos una segunda gráfica para la corriente. De esta manera le ponemos un título, corriente del circuito. Vamos a poner que el eje X es tiempo en segundos. Y para el eje Y le ponemos corriente en amperes. Ya que está esto, pues corremos la sección. Y perfecto, ya tenemos nuestras gráficas. Vemos cómo el voltaje aumenta hasta llegar a los 5 volts, la corriente disminuye hasta llegar a prácticamente 0 amperes. Ahora, por último, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de importar una matriz, vamos a importar una tabla. Pues que al manejar con una tabla, la ventaja que tenemos es que podemos ver los encabezados. Entonces, abrimos un nuevo archivo. Como primer paso, creamos nuestra variable, le vamos a llamar tabla, ustedes pueden llamarle como quieran, y le vamos a dar read table, que lea una tabla. ¿Qué tabla? Pues el archivo que tenemos, que es datos rc csv, o como ustedes la hayan nombrado. Voy a correr esta sección, es para cargar el archivo. Ok, perfecto, ya tenemos la tabla. Podemos ver que la tabla tiene encabezados, pero son encabezados bastante malos. Entonces vamos a modificarlos un poco para que pues quede un poco mejor la información. Entonces, tabla va a ser igual a, vamos a darle rename bars. Vamos a renombrar los encabezados de la tabla. Eso es que vamos a renombrar de esa tabla en particular. Y quiero renombrar los encabezados de la columna 1, de la columna 2 y de la columna 5, que son los que vamos a utilizar. La columna 1 es tiempo, la 2 es voltaje y la 5 es corriente. ¿Y cómo les vamos a poner? Pues le vamos a poner tiempo, voltaje y corriente. Corremos esto, corremos esto y ya vemos que se nombraron los encabezados. Sin embargo, todavía tenemos un par de
columnas que no nos sirven, pues vamos a borrarlas. Vamos a nuevamente trabajar con esta tabla, vamos a ver remove vars. ¿Y de dónde vamos a remover? De tabla. ¿Qué variables vamos a remover? Pues las variables de las columnas 3 y 4. Corremos esto. Oh, me falta escribir mal el nombre, me falta un B. Remove vars. Así lo corremos. Está nuestra nueva tabla con lo que nos importa. Tiempo, voltaje y corriente. Ahora, pues lo que sería, pues sería graficarlo con un plot. ¿Qué vamos a hacer? Plot, pues de la tabla que se llama tabla, quiero la columna de tiempo. Y de la tabla que también se llama tabla, la columna de voltaje. Vamos a ponerle un nombre. Voltaje del capacitor. No lo vamos a poner ahorita eje X, eje Y para ahorrar tiempo. Y vamos a hacer una segunda gráfica para la corriente, como lo hacemos. Tabla, punto tiempo, eje X. Y tabla, punto corriente, que es el eje Y. También le ponemos un título. Lo que vamos a poner que está en amperes. Y el voltaje en volts. Tenemos esto, pues corremos esta sección. Muy perfecto. Ya dan nuestros resultados. Entonces lo podemos hacer directamente importando la matriz o importando la tabla, modificándola un poco y trabajando. Aquí la ventaja pues es que pues en la tabla tenemos los encabezados y sabemos qué significa cada cosa. Con eso terminamos este pequeño video.